Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que como cada sábado transmitimos a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya saben, en el 103.3 del cuadrante de su radio en FM o en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos, como ustedes ya saben, y no quiero ya agotarme repitiendo mi queja, a muchas, no todas las que quisiera, ciudades de nuestro país, ya saben ustedes la razón, pero eso sí, también nuestra señal alcanza a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y, afortunadamente, a todo el territorio nacional y aún al extranjero, gracias a Internet. Si ustedes nos sintonizan a través de la página www.radioformula.com.mx, que está a su total disposición. Este es nuevamente un programa pregrabado, como lo estamos haciendo así desde hace varias semanas cada sábado, en virtud de la contingencia sanitaria que nos tiene confinados, que estamos de alguna manera cuidándonos lo más posible para que no nos afecte, pero sin embargo aquí presentes, yo con ustedes, ustedes conmigo, lo cual les agradezco infinitamente su compañía y que me permitan a mi vez acompañarlos. Vamos hoy a iniciar un nuevo tema que espero sea de su agrado, así que bienvenidos y comencemos. ¿A quién pertenece el petróleo? Hoy, por supuesto, todos sabemos la respuesta así inmediatamente: a la nación. Es más, hay quien dice que es a todos los mexicanos, a nosotros los habitantes nacidos en este país, nos pertenece el petróleo. Bueno, más o menos la respuesta es exacta porque así está en los términos de nuestra Constitución, desde 1917, cuando se estableció la soberanía de la nación sobre el subsuelo, cuando se dice que la propiedad originaria corresponde, insisto, a la nación y que incluye, por supuesto, el subsuelo, lo que hay abajo del suelo. Esta es una tradición muy antigua. No crean que fue un invento de los constituyentes de 1917 el incluir esta mención. Lo tomaron de antaño, porque no siempre fue así. Hay un periodo en nuestra historia en el cual el subsuelo, lo que hay abajo del suelo, las riquezas que pueden encontrarse haciendo agujeros, escarbando, no fueron de la nación, sino del particular dueño del terreno que está encima. Pero miren, déjenme primero irme a medio milenio atrás, cuando llegan los españoles en 1521 y se dan cuenta, al examinar, al revisar, al enterarse de cómo es la cuestión de la propiedad entre los aztecas, descubren algo bien importante. Para los mexicas antiguos y en general para todos los pueblos mesoamericanos, lo que hoy conocemos como la propiedad originaria corresponde a los dioses. Y los dioses, estos seres etéreos, ejercen el dominio de esta propiedad originaria a través de sus representantes en la tierra, que son los tlatoanis, los monarcas, los emperadores aztecas, como dirían las crónicas antiguas. Ellos son los que detentan el dominio, los que ejercen poder sobre la tierra y por supuesto sobre lo que hay abajo de la tierra. Esta noción de que la propiedad originaria corresponde a este ente etéreo que son los dioses, pero que la ejerce una persona determinada que es el tlatoani, a los españoles les gustó mucho
Y el rey de España, Carlos I, quinto de Alemania, que ustedes conocen porque hemos hablado mucho de él, decidió subrogarse los derechos del Tlatoani, es decir, asumir las mismas facultades y atribuciones que tenía el monarca azteca. Entre ellas, la del dominio, el poder sobre la tierra y sobre lo que hay abajo de ella. Este es un dato importante porque a partir de entonces, y así se va a ratificar en las famosísimas leyes de Indias y más tarde en las ordenanzas de minería, las primeras expedidas en 1680 por Carlos II y las terceras, las ordenanzas de minería, expedidas ya en época del rey Carlos III, en época borbónica. En ambas se va a ratificar que la corona española es la propietaria originaria de toda la tierra en América, particularmente en la Nueva España, que es el tema que nos ocupa, pero que además le pertenecen a la corona no solamente la tierra, sino también sus riquezas que hay abajo de ella, lo que llamaríamos el subsuelo, y las leyes españolas, que son muy simpáticas en su redacción, decían claramente que es propiedad de la corona los metales preciosos que se encuentren, las piedras preciosas que también puedan escarbarse y encontrarse, y escuchen esto, que es maravillosa la definición, también es propiedad de la corona los jugos de la tierra. Es una frase muy hermosa, ¿eh? Los jugos de la tierra, que incluye cualquier tipo de líquido que hubiese abajo, para empezar, las aguas subterráneas, pero también lo que ya conocían como chapopoteras, que este es el tema que vamos a platicar este día. En todos los casos, la propiedad de la tierra y la propiedad de lo que hay abajo de ella, sean metales, piedras o jugos, son propiedad de la corona y su dominio, su poder, lo ejerce directamente el monarca, el rey de España. Es decir, es exactamente lo mismo, claro, con diferentes palabras según la cultura, la concepción de la propiedad entre los aztecas y en la Nueva España. La mismita pertenece a los dioses, a la corona, finalmente dos entes etéreos, y en ambos casos ejerce el dominio directo sobre la tierra y sobre lo que hay abajo de ella, el Tlatoani para los aztecas, el monarca, el rey de España, para los novohispanos. Pero llega la independencia y hay un cambio radical. A partir de 1824 y hasta el año de 1917, cuando en nuestro país están vigentes particularmente dos constituciones, la de 1824 y la de 1857, la noción es radicalmente diferente. Ninguna de las dos habla de a quién pertenece la propiedad originaria de la tierra, ni mucho menos a quién pertenece lo que hay abajo de la tierra. ¿Por qué? Porque ambas son constituciones en esta materia de propiedad, en la materia de economía, son constituciones liberales. Ya sé que hoy el término liberal se manosea mucho, pero los liberales originales, los que siguen las ideas de aquel economista Adam Smith, se inspiraron no solamente en sus pensamientos, sino sobre todo en su modelo a seguir, que es la Constitución de los Estados Unidos de América, en donde claramente la propiedad de la tierra y de lo que hay abajo de ella pertenece al ciudadano, a la persona particular, al ente privado, al ser privado, que es dueño de un terreno y por lo tanto es dueño también de lo que hay abajo de él. Para precisar y para que a los extranjeros no les quedara ninguna duda, ni tampoco a los mexicanos, cuando México comenzó a desarrollarse económicamente en época del general Porfirio Díaz, en la ley minera
de 1892 se aclaró con toda precisión que el propietario de un terreno es también propietario de lo que hay abajo de él. Esto se hizo para fomentar, primero, en ese momento, la actividad minera para extraer oro y plata, pero también, ya para ese entonces, para fomentar la actividad extractiva del petróleo. El dueño de la tierra sería dueño de lo que hay abajo de ella. Así lo garantizaban ambas constituciones en 1824 y en 1857, siguiendo la máxima jurídica de que si la ley no hace ninguna precisión ni ninguna distinción, los demás no debemos distinguir, porque la ley, si no habla de un tema, es que está reservado para los particulares. Y así la propiedad, y así se ratificó, repito, en la ley minera de 1892 para fomentar, explico y reitero, la extracción de metales preciosos, particularmente la plata mexicana, y también de una vez la perforación de pozos petroleros. Ya para ese momento el petróleo era un bien muy, muy apreciado por los inversionistas. Lo importante está en que durante casi un siglo la propiedad del subsuelo perteneció a los particulares que fueran dueños de los terrenos que están en la superficie. Esto es trascendental. Claro, eso sí, cualquier industria extractiva, sea minero o petrolera, está obligada a pagar impuestos por lo que extraigan de la tierra. Esto es distinto, pero son los propietarios, pero si quieren sacar algo de allí, deberán pagar impuestos. Pero esto, amigas y amigos, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa en el que estamos platicando acerca del petróleo en la historia de México o la historia del petróleo mexicano, que es un tema pues un tanto cuanto de confusión semántica, pero importante porque estamos hablando del petróleo no como un personaje, pero sí como un elemento importantísimo en el devenir de la historia de México. Les reitero que es un programa pregrabado, estamos en contingencia sanitaria y pues mientras así lo dispongan las autoridades, estaremos todavía manteniendo y conservando esta manera de producir los programas. Yo aquí en mi casa, en la casa de todos ustedes, aquí en mi biblioteca, hago días previos a la transmisión de este programa, la grabación respectiva. Les reitero que me siento muy extraño porque luego tengo yo que escucharlo a mí mismo y es una situación pues bastante peculiar, pero sin embargo con muchísimo gusto presentes para acompañarnos mutuamente a la hora de platicar de historia de México. Decíamos hace un momento que durante el siglo XIX y específicamente entre 1824 y 1917, la tierra, los terrenos y lo que hay abajo de ellos es propiedad del particular que es el dueño de esa tierra. Circunstancia que es radicalmente diferente a lo que había acontecido en la época prehispánica, lo que había acontecido también en época virreinal, porque nuestros constituyentes liberales del 24 y el 57 siguieron a pie juntillas no solo las ideas de Adam Smith, sino sobre todo los postulados de la Constitución de los Estados Unidos de América, donde el propietario de un terreno es también dueño de lo que está abajo de él. Y esto naturalmente cambió en el año de 1917, cuando, recurriendo a la tradición antigua mexicana, tanto mexica como colonial, los señores constituyentes del 17, los revolucionarios, resolvieron regresar en el tiempo, vivir como antaño. Recuerden que en México somos muy dados a ese tipo de retrocesos, de irnos para atrás a vivir al tiempo pasado, que por supuesto, según muchos, fue mejor, y decidieron concederle nuevamente la propiedad originaria, esta vez a otro concepto etéreo que es la nación. En los aztecas fueron los dioses,
En época virreinal fue la corona, ahora sería la nación. Y la nación ejerce el dominio de la propiedad a través del poder ejecutivo federal. En época azteca, los dioses ejercían el poder, el dominio directo sobre los bienes terrenales a través del Tlatoani. En época colonial, la corona tiene la propiedad, pero la ejerce a través del rey. Y ahora, a partir de 1917, con un intervalo que también platicaremos en un momento más, es la nación la que es propietaria original de los bienes que conforman el territorio nacional y de su subsuelo también, y ejerce este poder, este dominio a través del poder ejecutivo, es decir, del presidente de la República. Así va a suceder, así tal cual, a partir de 1917, así estará estipulado en la Constitución, hasta el año de 2013-2014, cuando se reformó y se permitió la participación de particulares. Esto ya se liquidó en 2019, pero es un tema que llegaremos más adelante. Simplemente quería decirles que hoy en día, al igual como sucedió entre 1521 y 1824, al igual también como volvió a retomarse en 1917 y hasta 2014, nuevamente la propiedad originaria de tierras, aguas, subsuelo, incluso el aire que hay encima de ellos, es de la nación y se ejerce a través del poder ejecutivo. Este preámbulo es importante para poder ir entendiendo, si ustedes me lo permiten, lo que a continuación vamos a platicar. Fíjense bien, los aztecas ya conocían el petróleo, claro, no en su forma, ni siquiera en su nombre que actualmente tiene, sino simplemente como chapopote. Las chapopoteras, estos lugares en los cuales de repente pues había un charco negro ahí de esta sustancia que los indígenas aztecas llamaban chapopote, y ya eran muy conocidos, y existieron donde existían pues tradicionalmente en la zona de la Huasteca, veracruzana, hacia el rumbo de Tabasco, toda la parte de alguna manera pues cercana a las playas del litoral del Golfo de México estaban salpicadas de chapopoteras, y la sustancia que ahí estaba, no escarbaban ellos, no había necesidad, estaba el chapopote a flor de tierra, recibió este nombre porque chapopote en náhuatl tiene las raíces de algo pegajoso y oloroso. Chapopotli es simple y sencillamente pues una sustancia pegajosa que huele. Y tenía un uso muy peculiar. Cuando los cronistas españoles, los misioneros, les preguntan a los aztecas, bueno, ¿y para qué quieren el chapopote? El uso que le daban era muy, muy interesante. Primero, para la higiene personal. Fíjense que el chapopote le servía para masticarlo como si fuera chicle. No había chicle en todas partes, pero el chapopote sí. Y era utilísimo para la higiene bucal. Así como el carbón de las tortillas que lo utilizaban para limpiarse los dientes, el chapopote masticado les permitía extraer todo lo que quedaba atorado entre las piezas dentales. Entonces, y lo escupían. Era su manera de lavarse la boca, de arreglarse, de limpiarse los dientes, el masticar chapopote. Pero había un uso sacramental, o más bien de tipo de castigo penal diferente. A quienes eran sorprendidos emborrachándose y que no tenían edad para ello, hemos platicado alguna vez que la edad límite permitida para que un hombre pudiera ya emborracharse, beber en exceso como una especie de recompensa por la vida, es a partir de lo que ellos consideraban un anciano, los 50, 52 años, cuando había cumplido un ciclo de vida completo. A partir de ese momento el hombre ya puede beber en exceso y emborracharse. Si lo hace antes de esta edad, es castigado, y lo castigaban embadurnándolo de chapopote, que es esta sustancia pegajosa, es decir, se le va a quedar pegado al cuerpo, y le ponían plumas de guajolote para que anduviera por la calle
que no se las podía quitar simplemente por el hecho del pegamento del chapopote, y fuera un motivo de burla y de exhibición, y todo el mundo sabía que el enchapopotado, emplumado también, era un borracho. Ese es un uso que le daban particularmente los aztecas. Pero bueno, déjenme brincarme para no hacer muy larga esta historia. Y déjenme llegar ya hasta el siglo XIX con el México independiente, cuando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, se descubre finalmente un uso productivo, económicamente eficiente para el petróleo, que ya se sabía se encontraba en las chapopoteras, y ya se sabía además también que para ese momento el país que más petróleo tenía, en ese momento, era México, porque sus yacimientos estaban a flor de tierra. Se veían. Entonces a alguien se le ocurrió tomar chapopote, el petróleo pues pesado que sale de estos lugares socavones que afloran a la tierra, darle una primera refinación, porque el petróleo pesado no sirve para mucho, se refina y produce una sustancia que se llama, o fue llamada, queroseno o querosén, a veces con Q, a veces con K, según el idioma en que se quiera. Esto ocurre entre 1846 y 1854, cuando finalmente los científicos logran refinar tantito el petróleo y producir queroseno o querosén, que permite con él darle combustible a las lámparas. ¿Se acuerdan de los quinqués? Estas lámparas que tienen abajo el depósito donde se echa dentro el queroseno, arriba una bombilla con una mecha, se prende y ya había luz, que de alguna manera sustituía a las viejas antorchas y que permitía pues tener luz por más tiempo, porque el querosén era mucho más económico. Claro, apestaba mucho, sacaba mucho humo, pero en ese momento no les preocupaba lo que fuera la contaminación. Simple y sencillamente ya tenían manera de alumbrarse, y esto va a provocar que poco a poco empiece el mundo a necesitar petróleo para refinarlo y producir querosén o queroseno, y México es el país que más tiene esta facilidad, por lo cual el presidente Benito Juárez, a partir de 1870 y 71, es el primer gobernante mexicano que autoriza que vengan empresas extranjeras a extraer petróleo de las chapopoteras que hay en Veracruz y en Tamaulipas. No se llevan grandes cantidades, apenas lo suficiente, pues más o menos para que la cantidad que se refine produzca lo suficiente para alimentar las lámparas que no todo el mundo tiene en ese momento, y las nuevas estufas de gasolina que se empiezan, o de querosén, que se empiezan a fabricar precisamente en los Estados Unidos de América. Es pues el primer uso industrial del petróleo, y México se va a convertir en el país proveedor porque tiene abundancia de chapopoteras, pero de esto vamos a hablar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, el que corresponde a esta semana, todavía bajo el confinamiento, pero sin embargo aquí presentes, aunque sea de manera grabada, acompañándonos mutuamente, platicando de historia de México, hoy con el tema del petróleo en nuestro devenir histórico. Fíjense, hacia finales del siglo XIX se da un salto tecnológico importantísimo en la historia mundial. Aparecen los motores de combustión interna, los que funcionan ya a base de petróleo más refinado, ya no querosén, sino de ahora un tercer producto que se llama gasolina. Y estos motores inmediatamente encontraron utilidad, primero, en este invento norteamericano que son los automóviles, y segundo, también allí mismo en ese país, en los aviones. Y tercero, en muchísimos tipos de motores que se utilizaron como bombas para extraer agua, para mover molinos, en fin, el uso que ustedes quieran, tanto industrial como hasta doméstico. Hay pues una explosión de motores de combustión interna
que para funcionar requieren de gasolina y la gasolina se extrae del petróleo. Y el país que en ese momento, finales del siglo XIX, es mundialmente conocido porque tiene a flor de tierra riqueza petrolera, es nada más ni nada menos que nuestro México. Aprovechando las ventajas de la ley minera que ya comenté hace un momento, de 1892, que señala que el propietario del terreno es también dueño de lo que hay debajo de él, se despertó de inmediato la ambición, algunas legítimas, otras ilegítimas, de muchos inversionistas, particularmente extranjeros, que son los que tenían recursos para invertir y construir las plataformas y las torres de perforación para poder extraer petróleo de México. A partir de 1900, exactamente 1900, el gobierno del general Porfirio Díaz comenzó a otorgar concesiones de perforación a compañías extranjeras. Primero, norteamericanas, los vecinos del norte, que eran los que estaban ansiosos y ávidos de poder explotar de manera más intensa y agresiva el petróleo, porque ya les surgía, ya tenían necesidad verdaderamente imperiosa de contar con gasolina, porque ya están apareciendo los autos de Henry Ford y ya todo el mundo está comprando coches y pues el petróleo que hasta ese momento se extraía de México era insuficiente y hacía falta mayor cantidad. Así que un inversionista norteamericano, de pocos escrúpulos hay que decirlo, Edward Dohoney, es el primero que obtiene una concesión, va a fundar la Mexican Petroleum y va a hacer sus primeros hallazgos importantísimos en la zona del Ébano, allá en la Huasteca Tamaulipeca. En el Ébano aparecerán las primeras torres de perforación que hemos visto, por supuesto, en fotografías antiguas. Ahí en el Facebook coloqué alguna de ellas, que el chiste está en que se hace el agujero y de repente brota el petróleo y sale por arriba el chorro. Después ya lo regulan y comienzan a extraer petróleo para llevárselo a los Estados Unidos, en donde están las refinerías. Aquí en México todavía no había ninguna refinería. En 1903, 2 años después, aparecerá el primer gran yacimiento petrolero mexicano en un cerro que se llama La Pez, también en la Huasteca Tamaulipeca, y que es verdaderamente un emporio. Hay petróleo en abundancia y esto va, por supuesto, a llamar la atención en todo el mundo, y un inversionista inglés de la Gran Bretaña, el famosísimo Whitman Pearson, Lord Codway, va a negociar con el general Porfirio Díaz, quien, prefiriendo al inglés que al norteamericano, le va a dar todas las facilidades para que instale, construya, perfore y hasta refine en México. Este hombre, Whitman Pearson, que es un personaje importantísimo para entender la vida económica del porfiriato, va a fundar una compañía petrolera a la cual le va a poner hasta nombre en español para quedar bien con los mexicanos y con el propio don Porfirio, para competir con la Mexican Petroleum norteamericana de Dohoney. Él va a fundar la compañía petrolera El Águila. Y el Águila además va a tener varios desarrollos paralelos. El Águila va a construir la primera refinería en México, que será la de Minatitlán, allá en Veracruz, para producir ya gasolina, porque en México ya llegan también los automóviles y se requiere gasolina. Pero también, como el petróleo es fundamentalmente en ese momento un producto para exportar, para vender al extranjero, se requería sacarlo en condiciones mucho más favorables del país, y por lo tanto el propio Whitman Pearson, a la vez que construye el puerto de Veracruz, también construye el puerto de Tampico, como un puerto especializado en la exportación petrolera, para que lleguen ahí los grandes buques tanques, ahí carguen el petróleo y lo lleven
a los países a donde está destinado, donde lo compran, fundamentalmente Estados Unidos y fundamentalmente Inglaterra. Así pues, ya tenemos durante el Porfiriato una industria petrolera en plena expansión, fundamentalmente con capital norteamericano en buena medida y también con capital inglés. Ambos pagan impuestos. Ambos están sujetos al control tributario por parte del Estado, que sin embargo les ha permitido ser propietarios de los terrenos donde tienen sus torres de perforación y por supuesto ser dueños también de lo que está abajo de ellos. Cuando estalle la Revolución Mexicana, el presidente Francisco Ignacio Madero valoró que podía obtenerse más ingresos fiscales de la explotación petrolera. Sí, durante la época porfiriana pagaban impuestos, pero eran bastante bajos, y Madero pensó que era necesario incrementar los impuestos. No mucho, ¿eh? Si se pagaban más o menos 6 o 7 centavos durante la época de don Porfirio por cada barril de petróleo, Madero pensó subirlo a 35. Bueno, no tuvo tiempo, nada más lo pensó, planteó el proyecto porque fue, como ustedes bien saben, víctima de la decena trágica y murió. Pero fíjense, una historia desconocida. Victoriano Huerta, el usurpador, este hombre terrible, también pensó exactamente lo mismo acerca de las compañías petroleras y decidió aumentar, él sí, y lo hizo, los impuestos. Pero no solamente a los 35 centavos que pensaba Madero, sino a 65 centavos por barril. Esto creó un escándalo internacional, hay reclamaciones, y fíjense nada más, Victoriano Huerta, algo que se desconoce, era un asesino borracho de lo peor, pero sin embargo es el primer presidente mexicano que plantea y amenaza y expide una ley que expropia la industria petrolera para devolver el subsuelo a la nación. Claro, por supuesto no va a tener efecto. Quizás se dice que esto podría haber sido la causa subyacente de la invasión de Veracruz en 1914, que tuvo previamente un incidente en Tampico. Ustedes habrán de recordar cuando un buque norteamericano desembarcó a unos marinos que portaban bandera de los Estados Unidos y fueron detenidos, lo cual va a provocar un incidente internacional porque el gobierno norteamericano exigía que se le rindiese un desagravio y honores a la bandera de los Estados Unidos. México se niega y va a provocar, no es el tema de hoy, la invasión de Veracruz. En buena medida, aparentemente, podría ser esto debido a la molestia de las compañías petroleras por el, para ellos, excesivo incremento de impuestos que subió Victoriano Huerta. Es una época esta muy singular. Esta época es aquella que seguramente ustedes ya leyeron, y si no se los recomiendo, la novelita de Bruno Traven, este mítico escritor que se llama La Rosa Blanca. También hay una película protagonizada por Ignacio López Tarso, La Rosa Blanca, que narra justamente esta descarnada, cruel, verdaderamente violenta manera en que los inversionistas querían hacerse dueños de los terrenos en donde prometía haber abajo riqueza petrolera. No solamente compraban, sino también eran capaces de matar con tal de obtener la propiedad de esos terrenos. La novela se llama La Rosa Blanca de Bruno Traven y repito, hay hasta una película. Son épocas verdaderamente pavorosas, porque se despierta una auténtica ambición malsana por los terrenos petroleros, porque recuerden, en estos años estalla la Primera Guerra Mundial y los barcos de guerra se mueven con petróleo. ¿Y quién es el país principal productor de petróleo del mundo? México. Y el petróleo mexicano ayuda a que las flotas inglesas derroten a las alemanas en Jutlandia y a que los barcos norteamericanos lleven sus tropas a Europa. El petróleo mexicano ganó
la Primera Guerra Mundial, pero volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta ocasión, que se fue volando rapidísimo. De ver a los programas pregrabados, a mí en lo personal, se me van como agua de manera excesivamente rápida. Pero bueno, en fin, mientras tengamos únicamente una hora de transmisión, tendremos que conformarnos con este espacio, aunque ahora a mí me parezca tan, pero tan breve. Estamos platicando, por supuesto, acerca del petróleo en México, recordándoles que como siempre estoy atento a sus mensajes, comentarios, quejas, críticas que ustedes me hacen el favor de enviar a las vías electrónicas de comunicación que ya conocen. Porque aprovecho y estoy escuchando el programa, me oigo a mí mismo y al mismo tiempo respondo sus amables comentarios, porque se toman ustedes la molestia de escribirme y eso lo aprecio y lo agradezco infinitamente. Decía yo, aunque parezca increíble, que el petróleo mexicano contribuye de manera decisiva a ganar para los aliados la Primera Guerra Mundial. Los dos entes petroleros más importantes, la Mexican Petroleum o la Huasteca Petroleum Company, también propiedad norteamericana, y los británicos de la Compañía del Águila, todo su producto de exportación se vende a sus respectivos gobiernos, y en ese momento Inglaterra, que tiene la flota más poderosa del mundo, obtiene la gran victoria naval de Jutlandia, y sus barcos se mueven con petróleo mexicano. Claro, proveído por la Compañía del Águila de Whitman Pearson, pero también los barcos norteamericanos que transportan a sus tropas, a sus ejércitos que van a Europa a combatir y después que regresan a su patria, todos esos barcos de transporte se mueven con petróleo mexicano. En otras palabras, México fue fundamental como proveedor de combustible para el triunfo aliado en la Primera Guerra Mundial. Esta circunstancia ya la notó, por supuesto, el presidente Venustiano Carranza y los constituyentes en 1917. No voy a repetir mucho el tema, que ya lo hemos platicado, simplemente volvieron a introducir, regresándonos en el tiempo jurídico histórico, la noción de la que la propiedad originaria correspondería a la nación, incluyendo por supuesto el subsuelo. Era pues un retorno al pasado. Por una parte existían, y esto era para ellos evidentísimo, los múltiples abusos de las compañías petroleras y de inversionistas particulares que, urgidos de comprar terrenos que tuvieran la promesa de encontrar abajo petróleo mediante sus excavaciones, eran capaces hasta de matar con tal de obtenerlos. Esto se les hacía una barbaridad, y esto pues va a ser algo que la Constitución tratará de impedir. Claro, estas compañías, estos hombres que habían perdido ya la presencia de don Porfirio, estamos en otro tiempo, no se dejaron. Fíjense, las compañías petroleras, particularmente las norteamericanas, fueron capaces para impedir que Carranza, cosa que consiguieron, no expropiara las compañías petroleras, porque el subsuelo ya es de la nación según la ley suprema. Fueron capaces de financiar y organizar un ejército particular en la Huasteca que se oponía claramente a los deseos constitucionales, al mandato de nuestra Carta Magna, que encabezaba un general exfederal de nombre Manuel Peláez. El otro día hablamos un poquito de él. Cuando el plan de Agua Prieta, Peláez cambia de bando y se adhiere a ellos, y será en su zona en donde caiga finalmente asesinado Venustiano Carranza. Pero en este momento Peláez se convierte en un defensor de las compañías petroleras, de esas malvadas que, repito, pueden ustedes leer en el libro La Rosa Blanca de Bruno Traven, o ver simple y sencillamente la película de López Tarso, muy buena también,
Pero miren, para 1918-1919 cambia la circunstancia, termina la Primera Guerra Mundial y de pronto las cosas cambian para la industria petrolera mexicana y ya no se vuelve tan atractiva. Comienzan inclusive a bajar los precios porque aparecen en otras partes del mundo nuevos yacimientos petroleros. Y le sale competencia a México. Aparecen yacimientos en Arabia, aparecerán también yacimientos petroleros en lo que entonces era Persia, que hoy es Irán. También, por supuesto, aparecerán yacimientos petroleros en el Mar Negro, en la Unión Soviética. Y en la propia América también surgirá una nueva potencia petrolera, que es Venezuela. Así que México dejó de ser la potencia mundial petrolera. Sin embargo, claro, con la ley de la oferta y la demanda, ya con todos estos países o regiones del mundo produciendo, se equilibran más o menos los precios y ya el petróleo mexicano está compitiendo con el petróleo venezolano, el petróleo persa, soviético o árabe. Finalmente no hay ningún problema, pero sin embargo, pues ya no es el emporio petrolero que fue hasta 1918. Pero sigue siendo muy atractivo. A grado tal de que, repito, hay hasta un ejército particular de las compañías defendiendo la Huasteca para evitar toda intromisión del gobierno federal. En estos años, 1920-1921, un poeta mexicano, quizás de los más inspirados que hemos tenido, y me refiero a Ramón López Velarde, que ustedes conocen y recuerdan porque es el autor de aquella hermosísima poesía La Suave Patria. ¿Se acuerdan de ella? Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz, a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Bueno, esta poesía, que por supuesto sí me la sé toda, pero no la voy a declamar, tiene un pequeño fragmento donde habla precisamente del dolor que significa el petróleo para México. Lo van a recordar cuando dice: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Eran, para López Velarde, una obra diabólica los campos petroleros. La riqueza petrolera estaba literalmente, para López Velarde, puesta allí por Satanás. Así de grave, porque así de serio y de verdaderamente duro, difícil y criminal era el trato que daban los petroleros, tanto a los originales propietarios de la tierra, a los que los obligaban a vender, como a sus mismos trabajadores, que también es la época en la que comienzan las quejas de los trabajadores en las industrias petroleras, que son sobreexplotados. Tanto que hay una primera huelga en 1923 de los trabajadores de la industria del petróleo, de la Compañía El Águila. Claro, en ese momento al presidente Álvaro Obregón no le conviene pelearse con los Estados Unidos ni con Inglaterra, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era una cortesana en ese momento, resolvió conforme se lo sugirió, le murmuró, le pasó el aviso el presidente Obregón y declaró que la Constitución no se podía aplicar retroactivamente, así que no se podía expropiar los campos petroleros. Con este argumento, Obregón, como todos sabemos y algo mencionamos hace 8 días, negociará con los Estados Unidos de América el reconocimiento, el que le den créditos y apoyo, mediante los famosísimos y tristemente célebres tratados de Bucareli, que en su parte esencial se refieren al petróleo, porque Obregón se compromete a no expropiar las propiedades de norteamericanos en donde allí se extraiga petróleo. Así de grave fue la entrega que hizo Álvaro Obregón, traicionando a la Constitución de 17
y también de alguna manera traicionando el pensamiento liberal. Porque una cosa es que el liberalismo permitiera que el propietario es dueño de la tierra, pero la Constitución del 57 sí preveía la expropiación por utilidad pública. 17 también. Pero Obregón eso se lo pasó por el arco del triunfo y decidió prometerles a los gringos que nunca les expropiaría el petróleo. Grave, gravísima esta conducta de Álvaro Obregón, que significa el entreguismo en materia petrolera. Pero de pronto también la industria petrolera mexicana comienza a resurgir. Para ese momento se van a crear la refinería de Azcapotzalco aquí en la Ciudad de México. Indispensable, porque la Ciudad de México y todo el país comienza un proceso de modernización de calles y de carreteras. Es cuando se comienzan a asfaltar las calles, cuando se comienzan a trazar la vía carretera nacional con asfalto, y el asfalto es un derivado básico del petróleo. Es chapopote en realidad, que se pone a calentar, ustedes han visto, se tienda sobre el trazo de la calle o de la carretera, y de esta manera se asfaltan las vías de comunicación. Por lo tal, pues la Compañía del Águila construye la refinería de Azcapotzalco. Pero amigas y amigos, de este tema que es interesantísimo y se va a poner mejor, del petróleo en México, vamos a continuar platicando, si Dios lo permite, la próxima semana. Mientras tanto, que la pasen ustedes muy, pero muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.